Hasta el año 2016 conocíamos una única tabla. Esa tabla continúa estando vigente para el año 2018, 2017, 2018, y es la que tiene ciertos rangos. De 0 a 1090 VTs no hay impuesto, de 1091 a 1719%, 1701 a 4100, 28% y más de 4100, 33%. Y tenemos una tabla nueva de 0 a 600 VT 0%, así va subiendo hasta llegar a un 35%. Esta tabla está en VTs, esta es la misma tabla pero ya convertida a pesos. Y eso lo que significa es que, como les mencioné muy al inicio de esta charla, que no todos los que tienen que presentar una declaración de renta tienen que pagar el impuesto, porque el impuesto va a ser de acuerdo con su base gravable y en dónde la ubicamos en esta tabla. Entonces, vamos a volver un momento aquí en esta depuración. Si una persona tiene solamente ingresos laborales, depura su ingreso laboral, restándole los bloques de beneficios. Y si esa depuración da como resultado que su base gravable esté entre 0 y 34 millones de pesos, no paga impuesto. Entonces, si alguien tiene más o menos, por ejemplo, un ingreso de 50 millones de pesos en todo el año 2017, ¿tiene la obligación de declarar? Entonces sí, claro, acuérdense que con 44 millones ya tiene la obligación de declarar. Entonces pensemos que tiene un ingreso por renta laboral de 50 millones de pesos. Lo depura, pensemos que tiene varios beneficios y está en el tope. ¿Cuánto nos da, cuánto nos permite restar? Hasta el 40%. Entonces 50 millones por el 40 me da 20 millones. Entonces le quito a los 50 millones, 20 millones. Los traigo a la tabla, esos 30 millones de resultado. ¿Cuánto es el impuesto? 0. Entonces, en cuenta, no necesariamente una persona que genere la obligación de presentar declaración de renta va a tener que pagar un impuesto. En ese caso que les pongo, pues simplemente presenta su declaración de renta, incluye el ingreso, lo hace la depuración y el impuesto a pagar 0. Bien, esas dos tablas. ¿Por qué dos tablas? ¿Qué significa esto? Esto significa que la primera tabla, la que va entre 0 y 34 millones, se utiliza para dos cédulas, para la cédula laboral y para la cédula de pensiones. Yo debo sumar las dos bases gravables, la de pensiones y la renta laboral, sumo las dos y las llevo a esta tabla. Lo mismo debo hacer con las otras dos cédulas, con la renta de capital y la renta no laboral. Sumo las dos bases gravables y las llevo a esta cédula. Entonces, cada cédula tiene una forma de determinar el impuesto diferente. Y aquí hay algo positivo. Aquí hay algo positivo entre los cambios que trae la reforma tributaria. Como vimos hace un momento, el hecho de que se hubiera aplicado el 40% del límite, pues es gravoso porque incrementa la tributación de las personas naturales. Sin embargo, el hecho de abrir los ingresos en dos cédulas, pues va a permitir que a lo mejor no se tenga que pagar un impuesto. Les voy a colocar un ejemplo. Imagínense en una persona natural que tiene ingresos por 70 millones de pesos. 70. De los cuales 50 millones son rentas laborales y 20 millones de pesos son rentas de arrendamientos, pensemos. Entonces 50 millones, no laborales, no, de capital. Entonces 50 millones por renta laboral y 20 millones de rentas de capital, de arrendamientos. Depuramos. Entonces los 50 millones le quitamos 20, ¿sí? Ojo que no quiere decir que siempre le va a quitar el 40%, no, va a quitarle lo que tenga derecho. Si por ejemplo no tiene dependiente, no tiene interés de vivienda, no tiene medicina prepagada, pues por supuesto que no lo va a restar, solamente tendría derecho a restar la renta exenta laboral del 25%, que es así, tiene derecho siempre. Entonces de los 50 resta los 20.
le queda base gravable 30, lo llevamos a la tabla y pagamos 0 sobre ese ingreso, sobre esa fuente. Y ahora vamos con la de capital. Se gana 20 millones de pesos y pensemos que pagó 1 millón de pesos de administración. Entonces queda un saldo de 19. Lo llevo a la tabla. ¿Y cuánto es el impuesto? 0. Entonces, incluso una persona ganándose 70 millones, que ya 70 millones es un ingreso importante, no tendría que pagar impuesto. Y eso es un cambio importante en relación con el año 2016, porque en el año 2016 yo sí incluía todos los ingresos, ahí aquí no separaba la fuente. Entonces, si tenía un ingreso de 70 millones, pues todos los 70 millones de pesos los llevaba a la primera tabla y seguramente hubiera quedado después de depurar en esta segundo o tercer rango incluso y pagar el 19 o el 28%. Entonces es algo positivo. Entonces el mensaje es tratar, esto también parte mucho de planeación tributaria, así como hablamos de el hotel, que como persona natural alguien que tenga un hotel pues no es lo más conveniente, debería pasarse a una sociedad. Aquí algo similar, y es si una persona tiene todos sus ingresos en una sola cédula, pues trate de diversificarlo. De alguna manera, tratar de que tenga ingresos de no solamente una cédula. Por ejemplo, que alguien tenga CDTs y se dedique a vender CDTs, a constituir y ganar rendimientos financieros por CDTs. Bueno, pues miremos a ver si de pronto podría tener acciones y recibir ingresos por dividendos que tienen una forma de tributar diferente. Bien. Y en cuanto a los dividendos tienen dos tablas también, uno para residentes y otra para no residentes. Para los residentes tenemos esta tabla, la parte superior, que va de 0 a 600 VTs, de 601 a 1000 VTs y en más de 1000 VTs. Esta tabla de arriba es para los ingresos o los dividendos no grabados. Y la tabla de abajo va a ser para los dividendos grabados. Entonces, por supuesto, quien esté dando la declaración necesita saber cuáles dividendos son grabados y cuáles no. ¿De dónde toma esa información? Del certificado que le emite el pagador. Y para los no residentes, aquí sí no tenemos dos tablas, tenemos una única tabla. Sobre la parte no grabada se paga el 5 y sobre la parte grabada se paga el 38.25%. Esta está en pesos, la anterior estaba en VTs. Voy a contarles en resumen cómo opera la tabla de dividendos, porque tuvo un cambio importante. Las modificaciones que trajo la reforma tributaria en relación con los dividendos cambiaron del año 2016 al 2017. Pero en aras de lo que hablamos con las cesantías de una seguridad jurídica, pues las utilidades, o mejor, los dividendos que provengan de utilidades generadas hasta el año 2017 tienen un tratamiento y los dividendos pagados sobre utilidades generadas a partir del 2017 tienen un tratamiento diferente. No importa cuándo se repartan, sino de qué año provienen las utilidades. Imagínense que estemos en 2030 y se van a repartir los dividendos de los últimos 20 años. Hay que tener una clara diferenciación entre de esos dividendos que se están pagando, qué porción corresponde a utilidades generadas hasta el año 2016 y qué porción corresponde a utilidades generadas a partir del 2017. Entonces, repito, no importa el año en que se repartan, lo que importa es el año en el cual correspondan esas utilidades. Es mucho más bondadosa la norma anterior, o sea, las utilidades hasta el año 2016. Y aquí está un resumen de qué pasa con la persona natural. Entonces, aquí está la persona natural no residente y aquí la residente. La calidad del dividendo, si es no grabado o grabado, que lo repito, eso lo da el emisor, el que reparte los dividendos, informa qué parte es grabada y qué no grabada, y a su turno, pues el emisor necesita aplicar el artículo 49 del Estatuto Tributario para determinar esa porción grabada y no grabada. Bien, sobre lo no grabado, si son utilidades
generadas hasta el 2016, sobre la parte no grabada no se paga impuesto por parte del accionista. Pero si son utilidades generadas a partir del 2017, se va a pagar un impuesto del 5%. ¿Qué pasa sobre la parte grabada? Sobre las utilidades generadas hasta el 2016, impuesto del 33%, pero si son a partir del 2017, 38.25%. Des en cuenta que es más gravoso a partir del año, las utilidades generadas a partir del año 2017. Es muy importante. Por eso, por ejemplo, el artículo mismo 49 del Estatuto Tributario señala que las utilidades grabadas y no grabadas se deben registrar dentro de los estados financieros de la compañía. ¿En dónde? En el patrimonio. O sea, quien genera las utilidades debería clasificar qué parte es grabada y qué parte es no grabada, pero adicionalmente debería señalar a qué año corresponden las utilidades. Porque volvamos al mismo 2030. Imagínense ustedes en 2030 tratando de diferenciar cuál es la parte grabada, la parte no grabada y de qué año son las utilidades. Encontrar estados financieros, encontrar las declaraciones de renta, que son los insumos que se requieren para determinar qué parte es grabada y qué parte no grabada. Eso es una locura. Nomás vayan ustedes, busquen hoy algo de información de hace 3 años. Tal vez no lo encuentran, a pesar de que es una obligación mantenerlo. Bueno, los soportes de las declaraciones mínimo por el término de vigencia, y una declaración hoy queda vigente hasta 15 años, sujeta a fiscalización. Entonces, hasta 15 años, y la contabilidad debería tener soportes hasta 20 años. Entonces, pero normalmente las compañías son descuidadas con eso y no tienen la información completa. Entonces, si en el 2030 voy a repartir utilidades y no sé a qué año corresponden, pues terminaría a lo mejor aplicando lo último. Y lo último va a provocar que pague más impuesto. Entonces, hay que ser cuidadosos. Pero ¿qué parte? Eso es para los no residentes. ¿Y qué pasa si el beneficiario del dividendo es una persona natural residente? También tenemos una clasificación de la parte grabada y no grabada. Hasta el año 2016, sobre la parte no grabada, el residente no pagaba impuesto, pero a partir del año 2017 sí va a tener que aplicar una fórmula especial para calcular el impuesto, su impuesto. Ya les voy a explicar con ejercicio cómo aplica. Y sobre la parte grabada, dependía de una tabla. ¿Cuál tabla? Esta tabla. Entonces, si alguien recibía dividendos grabados, pero eran menores a 34 millones de pesos, terminaba no pagando impuesto, a pesar de que estuvieran grabados. Sin embargo, cambia la norma y a partir del 2017 ya empieza a pagar impuesto del 35% más un porcentaje adicional desde el primer peso. Pues por supuesto también tengo que aplicar una fórmula. Entonces veamos este ejemplo. Entonces se va a repartir unos dividendos para la persona natural recibidos en el año 2017 y hay una porción grabada y una porción no grabada. 60 millones grabados, no, 40% no grabados. Aplico esta tabla, miren. Y todas las tablas que traen un rango, un porcentaje, no se aplica ese porcentaje pleno, siempre hay que hacer una depuración con base en la respectiva tabla. Entonces, por ejemplo, en este caso, me dice, de 600 a 1000 VTs el impuesto es el 5%, pero para calcular ese impuesto digo, el monto de los dividendos menos 600 VTs por el 5%. Entonces, veámoslo en el ejemplo. Vamos con la parte no grabada, 40 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre convertir el valor en pesos, lo convierto a VTs. Entonces tengo 40 millones de pesos, los convierto a VTs, divido en 32.859, VT del 2017, nos da 1.255.53 VTs. Y ese valor lo llevo a la tabla. Tengo 3 rangos, de 0 a 600, de 600 a 1000 y más de 1000. ¿En dónde estoy? En el último rango. Entonces, aplico esta fórmula que dice, tome el dividendo en VTs, 1.253, réstele 1000 VTs. Entonces lo resto y ese resultado lo multiplico por 10% y le sumo 20 VTs. Eso es una fórmula. ¿Que por qué es así? Bueno, el legislador
seleccionó esa fórmula. Entonces no hay que ni siquiera aprendérsela de memoria, es ir al artículo 241 y simplemente reemplazar la fórmula si tienen información como en este caso estamos viendo. ¿Eso qué significa? Que sobre la parte no grabada el impuesto va a ser de 1.400.000 pesos. Sobre la parte no grabada, es decir, sobre los 40 millones de pesos. Pero sobre la parte grabada vamos a hacer el cálculo. Entonces tomamos los 60 millones de pesos. Lo primero que hacemos es sobre los 60 millones aplicar el 35%. Allí sí no lo lleva ninguna tabla, desde el primer peso, 35%. Entonces nos da 60 millones por 35%, 21 millones. Al neto, es decir, 60 menos 21 millones, 39 millones, le aplico esa tabla, la misma tabla que tenemos allí. Entonces, divido 39 millones en la OBT. Nos arroja como resultado 31.859. Perdón, la OBT 1.224. ¿En qué rango está? También en el último. Entonces aplico la misma fórmula. 1.224 menos 1.000 VTs por el 10%, más 20 VTs nos da 1.351.000. Total del impuesto sobre la parte grabada, entonces va a ser 21 millones más 1.351.000. Y sobre la parte no grabada, 1 millón. O sea, en total son casi 24 millones de pesos. ¿Sí? Sobre el ingreso de 100 les pago. Pero una sola cosa para que tengan muy en cuenta. Dentro del ejemplo estoy diciendo que son dividendos de utilidades del año 2017. Esto es extraordinario. Normalmente no encontramos que en el año 2017, que estamos haciendo la declaración de renta, ya nos repartieron utilidades del 2017. ¿Sí? Es solamente cuando una sociedad hace un corte de estados financieros, por ejemplo semestralmente, y reparte dentro del mismo año 2017 las utilidades. Entonces aplico esta fórmula y aplico la OBT del año 2017. ¿Sí? Si en el año 2017 recibió dividendos, pero que son del año 2016, ¿aplico esto? No. Si son del año 2016, me voy a la regla anterior. Si es no grabado, 0. Si es grabado, voy a esta tabla que me dice de 0 a 34, no pago impuesto. Entonces, el año 2017, bueno, y el año 2016 y el resto, debemos siempre verificar a qué año corresponden las utilidades que se están repartiendo. Si son del año 2016 hacia atrás, mucho más laxo, o el pago del impuesto es mucho más bajo que las del año siguiente. En mi ejemplo, se están recibiendo utilidades del 2017 en el mismo 2017, por eso aplico la tabla del 2017 con la VT del 2017. Pero si estuviéramos repartiendo utilidades del 2018 en 2017 en 2018, utilizo la VT de 2018. Pero como estamos haciendo la renta del 2017, pues es por eso. ¿Listos? Bien. Hasta aquí las 5 cédulas, la forma de depurar y las tablas, cómo aplicamos las tablas. Siempre la tabla, aplico la fórmula que aparece en esas tablas. Determino el rango al cual pertenecen los ingresos o la base gravable y lo llevo a la tabla. Vamos a ver ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales no van a ninguna de las 5 cédulas, a ninguna. Las ganancias ocasionales son especiales, son ingresos extraordinarios y no todos los ingresos que se reciben una vez o de manera esporádica. La ley señala cuándo se configura una ganancia ocasional. Y solamente hay ganancia ocasional por estos conceptos que les voy a contar. Primero, utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos por más de 2 años. Entonces, ejemplo, ustedes tienen su inmueble, su vehículo y lo venden. Es un activo fijo, lo han poseído por más de 2 años, lo tratan como ganancia ocasional. Pero si venden el activo fijo, el carro, y lo han poseído por año y medio, ¿qué tratamiento tributario le deberían dar? Claro, es un ingreso, o sea, no se tiene duda. ¿Y dónde lo incluyen? ¿Cómo pagan el impuesto?
¿En qué renta? En la no laboral. No les dé susto. Si no es ganancia ocasional, no significa que no pague impuesto. Si no es ganancia ocasional, significa que las debo incluir en alguna de las 5 cédulas anteriores. No cabe en la laboral, no cabe en la pensión, no cabe en la capital, no cabe en la dividendos, solamente en una, que es la no laboral. Y a lo mejor resulte siendo un muy mal negocio vender un activo fijo antes de los 2 años, porque eso ocasionaría pagar un impuesto mucho más alto que si esperamos los 2 años y un día lo vendemos y lo manejamos como ganancia ocasional. Entonces, los hechos generadores de la ganancia ocasional: la utilidad en la venta de activos poseídos por más de 2 años, la utilidad en liquidación de sociedades de 2 años de existencia. Entonces, si hay una sociedad que se liquida y yo he sido participante de esa sociedad por más de 2 años, pues lo que me reintegren es ganancia ocasional, la manejo por fuera de las 5 cédulas como ganancia ocasional. Herencia, legados y donaciones. Entonces, falleció el padre de familia y le dejó a los hijos herederos los bienes para que se los distribuyeran. Pues eso está contemplado como una ganancia ocasional. Y por último, las loterías, rifas, apuestas y similares. Entonces, igual, si alguien se gana la lotería, pues esto es una ganancia ocasional. ¿Cuánto es la tarifa? 10% es la tarifa general. Sea un residente o sea no residente, sea sociedad o sea persona natural, siempre paga una tarifa del 10%, excepto en el caso de las loterías. Para las loterías sí, la tarifa es del 20%. Bueno, aquí la base gravable igual es el precio de venta menos el costo para la venta de activos fijos, y para las rifas o apuestas, si son pagadas en efectivo, pues será el valor del efectivo. Y si son pagadas en especie, por ejemplo, me gané un carro, el valor de la ganancia ocasional es el valor comercial de esa especie. Hay una porción de ganancias ocasionales exentas. Es decir, no sobre toda la ganancia ocasional voy a pagar el impuesto. Tengo la posibilidad de restarle algunos conceptos. Y dentro de ese mismo capítulo que ustedes encuentran ahí en el formulario, ahí dice ingresos por ganancias ocasionales, costos por ganancias ocasionales y ganancias ocasionales exentas. Esas ganancias ocasionales exentas son estas. Entonces, aquí tenemos las primeras 7.700 VTs de un inmueble de vivienda urbana del causante. Entonces, fallece una persona, deja herencia un inmueble. Las primeras 7.700 VTs, que equivalen a 245 millones, no pagan impuesto. Entonces, imagínense esa situación. Les dejan un inmueble de 300 millones. Entonces, ingreso por ganancia ocasional, 300 millones. Costo, 0. Una herencia no tiene costo, porque usted simplemente, acuérdense, costo es directamente relacionado con la generación del ingreso. Entonces, evidentemente en una donación, una herencia, no hay un costo, entonces el costo es 0. Renta exenta. Entonces voy a incluir 245 millones de renta exenta por esa donación. Ganancia ocasional gravada, 55 millones. Impuesto 10%, 5.500.000. Entonces ese sería el impuesto que se pagaría sobre esa herencia. Ahora, ¿qué pasa si ese inmueble se lo dejaron a 2 herederos? Entonces, cada uno va a declarar 150 millones de ingreso. Entonces, en su declaración de renta, ingreso por ganancia ocasional 151 y el otro 150. Costo, 0. En las herencias no hay costos. Ganancias ocasionales exentas. ¿Cuánto? Así como reparten el valor del ingreso, también se reparte el valor de la renta exenta. Es decir, no es que cada uno va a tomar 245 millones, no. 245 es por el valor del inmueble. Entonces, cada uno tomaría 122 millones y medio. Entonces, declara 150 como ingreso, 122 millones y medio como ganancia ocasional exenta. La diferencia será la base gravable y sobre eso aplicamos el 10% y pagamos el impuesto. La primera, un inmueble urbano, solamente si hay una persona, si el fallecido tenía 3 inmuebles
urbanos, el beneficio es por solo uno. Entonces, si los otros dos también se lo asigna a otros dos hijos, pues esos dos hijos no pueden tomar ningún beneficio, porque solo el beneficio es por un inmueble que sea urbano y el tope hasta 245 millones por inmueble. El siguiente es un inmueble rural de la persona que falleció, destinado a vivienda o a explotación económica, pero no aplica a las fincas de recreo. Entonces, si por ejemplo una persona natural tiene una casa en el Peñón, en Girardot, y solamente la tiene finca de recreo, pues si fallece y le da esa herencia a sus hijos, pues todo lo que reciba el hijo va a estar grabado. Pero si no es finca de recreo, sino vive eventualmente allí, o la explota económicamente porque la alquila, entonces tiene la posibilidad que cuando la entregue en herencia, hasta 245 millones de pesos sean manejados como una renta exenta. Pero también es por una sola. Si deja 3 casas en una sola rural, una zona rural solamente va a tomar por una los 245 millones. Bien. Pero ¿qué pasa si no deja inmuebles? Si no deja otros bienes, por ejemplo un vehículo o dinero en efectivo o un CDT. Entonces ya no aplicamos estas dos primeras y nos vamos para la siguiente, y es las 3.490 OBT siguientes de asignaciones por porción conyugal, que ya hablamos esta mañana, por herencias de los herederos obligatarios. Entonces, si es otro bien, le vamos a aplicar que renta exenta es hasta 111 millones de pesos. También por el resto de los bienes. La siguiente es el 20% sin exceder de 2.290 OBTs, es decir, hasta 72 millones de pesos, de los bienes o derechos recibidos por terceros diferentes a los legitimarios, cónyuges o el valor de las donaciones. Por ejemplo, la persona que fallece le va a dejar, bueno, la herencia a sus hijos, que aplicaríamos las 3 primeras, pero aparte de eso le va a dejar a un sobrino querido o a un vecino querido, le va a dejar 100 millones de pesos, ¿sí? Dentro de la distribución de los bienes. ¿Qué va a suceder? Como él no es heredero, por ley no es heredero, sino es la voluntad de la persona que fallece, entonces él va a tomar como exento el 20%, sin exceder de 2.290 VTs. Entonces, esta persona va a incluir 100 millones de pesos de ingreso y ganancia ocasional exenta, 20 millones, grabado 80 millones, sobre 80 millones va a pagar un impuesto de el 10%, es decir, 8 millones. Si no en ninguno de estos bienes o estas situaciones, y lo que se está distribuyendo son libros, ropas, utensilios de uso personal, mobiliario en la casa, la nevera, la estufa, que van a repartir entre los herederos, ese sí no es grabado. Por supuesto que lo tienen que cuantificar, y de hecho en la escritura de liquidación va a quedar todo cuantificado, pero a la hora de entregárselo a uno de los herederos o a los varios herederos, sobre esa porción no van a pagar impuesto. Entonces el ingreso, digamos, vale todo 50 millones, ingreso 50 millones por ganancia ocasional y ganancia ocasional exenta 50 millones. Valor a pagar, pues con una base gradable 0 no hay impuesto. Bien, estas son provenientes de herencias. La final sí le aplica a cualquiera. Y surge por la venta de la vivienda. Cuando una persona natural vende su vivienda, un apartamento, una casa, puede tomar como renta exenta hasta 7.500 VTs, es decir, 238 millones, siempre que el inmueble no supere 15.000 VTs, que son casi 500 millones de pesos. ¿Qué sucede? Si alguien, por ejemplo, vendió un inmueble que su precio de venta fue 400 millones, le resta el costo, digamos que lo compró en 100 millones y se incrementó considerablemente su valor comercial, entonces lo
venden 400, lo había comprado en 100, tiene una utilidad de 300. Entonces, en principio, los 300 son grabados y tendría que pagar, por supuesto, el impuesto a las ganancias ocasionales si lo poseía por más de 2 años. Lo paga como ganancia ocasional y calcula un impuesto sobre la utilidad, 300 millones del 10%, es decir, 30 millones de pesos de impuesto. Sin embargo, si cumple con estos requisitos, se exoneraría de pagar impuestos sobre 238 millones, es decir, de su utilidad de 300 millones, 238 estarían exentos. No tendría que pagar impuesto y lo manejaría dentro del renglón ganancias ocasionales exentas. Para que eso ocurra, hay que hacer todo el procedimiento como dice la ley, que consiste en todo el producto de la venta, los 400 millones, enviarlos a una cuenta FC. Y luego desde esa cuenta FC, pagar un crédito hipotecario si debía dinero o comprar una nueva vivienda. Si hace algo diferente a lo que les acabo de mencionar, cualquier cosa que a usted se les ocurra está grabado. No puede tomar como exentos esos 238. Entonces, es posible que los 400 millones se los haya entregado un cheque y usted los consigna a una cuenta de ahorros cualquiera. ¿Podrán tomar el beneficio? No. Porque el beneficio es solamente si los 400 millones los consignan en una cuenta AFC. Y eso en la escritura pública va a quedar registrado, porque es más, el notario público que le va a practicar retención del 1% por la venta, no la va a practicar, se va a abstener de practicarla, va a decir, bueno, estos dineros fueron consignados en una cuenta FC, están siendo utilizados para el pago de un crédito hipotecario, para la compra de una nueva vivienda, entonces no va a practicar retención en la fuente. Entonces, repito, si se hace algo por fuera de lo que dice la norma, que es demasiado estricto, consigne la plata en una cuenta FC, sáquela de allí para pagar el crédito hipotecario o para comprar otra vivienda. Si algo diferente, pues simplemente los 300 millones del ejemplo van a ser grabados y va a tener que pagar el impuesto de renta o de ganancias ocasionales. Estos son los renglones que aparecen ahí en el formulario: ingresos por ganancias ocasionales, costos, si es una herencia, cero, si es la venta del activo, pues aquí va el costo, ganancia ocasional exentas y la ganancia ocasional gravable. Aquí les dejo en rojo que en las herencias no hay costos, no hay deducciones, no puedo tomar nada. Ni siquiera, por ejemplo, lo que se paga en la notaría, por ejemplo, nada de eso se puede llevar como costo. ¿Sí? Ni trámites notariales no se pueden incluir. Bien, vamos a hablar de las cifras a declarar en el patrimonio líquido. Lo primero que debo hacer es obtener el RUT. Ya sabiendo la obligación que tengo de declarar, obtengo el RUT con la DIAN. Esto cada vez ha evolucionado más, así que ya se puede hacer hasta electrónicamente, hacer modificaciones al RUT y bueno, eso ha ayudado bastante últimamente. Con el RUT pues me asignan el NIT, ese NIT lo incorporo a la declaración, también debo tener una actividad económica, la actividad económica, puede existir más de una actividad económica, puede ser el asalariado que es pensionado, que tienes la papelería, que gana rendimientos financieros, pues debería tener todas las actividades allí incluidas, todas las actividades que le generan ingresos deberían estar dentro del RUT. Ahora, ¿cuál actividad es la que va a incluir en su declaración de renta? La que le genere más ingresos. Puede ser que en un año le genere más ingresos la actividad laboral, bueno, entonces va a incluir la actividad de ingresos laborales, pero al siguiente año es más representativa la no laboral, entonces colocará en su declaración de renta la actividad que le genere más ingresos. Y el código de administración, pues aquí sí va a depender en qué ciudad está ubicado, para Bogotá va a ser 32. Dentro de las reglas para determinar el patrimonio, también debo mirar si esta persona es residente o no residente. Si es residente, va a declarar todo el patrimonio que tenga en el mundo, el patrimonio que tenga en Colombia, más las inversiones que tenga en el exterior. Si es no residente, solamente va a ser el patrimonio que tenga en Colombia, solamente. ¿Qué va a declarar? Entonces, lo primero, patrimonio bruto es sinónimo de activos, bienes. Menos las deudas a cargo, que son los pasivos, las obligaciones, le generan también para propósitos tributarios lo que se denomina patrimonio líquido. Entonces, siempre que hablemos de patrimonio líquido es el patrimonio neto, activos menos deudas.
Si por ejemplo, les voy a preguntar, compré un carro, un Mercedes-Benz, hace 5 años, pagué 100 millones de pesos por él. Y cuando hice la declaración del impuesto de vehículos, aparecen en la resolución del Ministerio de Transporte que el Mercedes-Benz vale 60 millones. ¿Por cuánto declararían ustedes en la renta del año 2017? ¿Por cuánto declararían ese vehículo? ¿Por 60? Muy bien. Por 60, ¿verdad? Muy bien. Pues eso no lo deja al azar la norma tributaria. La norma tributaria se encarga de decir con precisión por qué valor tiene que ser declarado ese activo. Y eso está establecido en el artículo 267 del Estatuto Tributario. Dice, el valor de los bienes o derechos apreciables en dinero, incluidos los semovientes. ¿Cuáles son los semovientes? ¿Las vacas? Todos los animales, todos. Entonces, si alguien tiene pollos, por ejemplo, tiene perros, lo que sea, pues es el valor de los animales. Entonces, incluyó los semovientes y vehículos automotores de uso personal poseídos en el último día del año periodo gravable, está constituido por su precio de costo, salvo las normas de excepción que están a partir del artículo 268. Entonces, hay una regla general y es, todos los activos los declaro por lo que pagué. Entonces vuelvo a preguntar, si compro un Mercedes-Benz de 100 millones y vale 65 en la resolución, ¿por cuánto lo declaro? ¿Quién cree que por 65? Y le damos un premio. Bueno, pues no, 100, muy bien. Entonces ya vamos con un paso firme en esa primera depuración. Si alguien lo había declarado en 65 millones de pesos, alguien lo incluyó en alguna declaración anterior, pues tiene una inconsistencia y esa inconsistencia implica una omisión de activos y una omisión de activos que genera sanciones. Y si genera sanciones, pues no creo que a la persona que le hayan ustedes presentado la declaración vaya a estar muy contenta. Bien, pero a partir del artículo 268 hasta el artículo 277, se encarga el mismo estatuto tributario de incluir algunas excepciones, de las cuales les voy a hablar. Si estamos hablando de activos fijos, se puede ajustar el costo de adquisición, si son inmuebles, por algo que se denominan los reajustes fiscales del artículo 70 del estatuto tributario. Y los reajustes fiscales son potestativos, es decir, no son obligatorios, pero son recomendables calcularlos y básicamente son reexpresiones que se le hacen a los activos. Un ejemplo, bueno, esta figura de los reajustes fiscales viene desde el año 75, cuando teníamos una inflación muy representativa. Pero, por ejemplo, alguien tenía un inmueble, había comprado un inmueble en el año 1990 en 100 millones y quiere vender ese inmueble ahora en el año 2018 y lo vende en 1.000 millones, pues nada que hacer. Precio de venta 1.000 millones, costo 100 millones, utilidad 900, a pagar el impuesto sobre los 900. Uy, pero si se ganó 900, ¿qué es lo que aterra? ¿El tener que pagar impuestos? Bien, entonces nos ganamos 900 y pagamos el impuesto sobre los 900. Sin embargo, yo tengo una posibilidad y es disminuir esa utilidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando estos famosos reajustes fiscales. Todos los años el gobierno nacional emite un decreto reglamentario en donde señala cuál es el porcentaje de reajuste fiscal. ¿Cómo aplica entonces? Yo tomo el costo del activo y lo incremento por el reajuste fiscal. Entonces, ejemplo, los 100 millones de pesos en el año 90. En el año 91, si la inflación fue del 10% y el gobierno nacional emite su decreto y me dice el 10% es el reajuste fiscal, pues yo tomo los 100 millones, lo multiplico por el 10% y declaro 110. Eso no es un ingreso,
¿no? Solamente lo que hice fue reexpresar un activo. Entonces lo declaro por 110. Al año siguiente, vuelve el gobierno nacional y supongamos que es el mismo 10% de inflación, que es más o menos ese es el mismo valor del reajuste fiscal, el mismo porcentaje. Otro 10. Entonces tomo, ¿cuánto lo tenía? 110, ya estaba actualizado con 110. Entonces a los 110 le aplico nuevamente un 10%, eso me da 11, entonces se lo sumo. Entonces para el año 1992 lo había declarado en 121. Y así sucesivamente, todos los años le aplico un reajuste fiscal y lo incluyo dentro de la declaración. Como esto es potestativo, cada uno si lo quiere hacer lo hace, pues lo que vamos a tener es que decidir al momento de preparar la declaración si le aplico reajustes fiscales o no. Si no le quiero aplicar reajustes fiscales, no se los aplico. Si lo quiero hacer, se los aplico. Pero no son acumulativos. En el ejemplo íbamos hasta el año 92. Si desde el año 93 al 2000 no le quise aplicar reajustes fiscales, si no lo quiero volver a reactivar en el año 2001, pues ¿en cuánto lo teníamos? En 121. Entonces a los 121 le aplico el reajuste fiscal. No puedo tomar todos los reajustes fiscales, sumarlos desde el 93 hasta el 2000, sumarlos y aplicárselos, ¿no? Cojo los 121, voy y miro el reajuste fiscal del año 2001, otra vez 10%, supongamos, y me da 121, 121 por el reajuste fiscal, me da 133. Entonces, 2001 declaro el inmueble por 133. No lo quise volver a ajustar desde el 2002 hasta 1997, hasta el 2017. Pues bueno, se me quedó el activo en 133 millones, ¿de acuerdo? Entonces vendo el activo, lo vendo en 1.000 millones. El costo de adquisición fue 100, pero si le apliqué los reajustes fiscales, lo logré incrementar a 133. Entonces mi utilidad ya no van a ser 900, ya van a ser 33 menos que equivalen al reajuste fiscal. Eso quiere decir que si utilicé ese mecanismo me ahorré 3 millones de pesos de impuesto. ¿Sí? 3.3 millones de impuesto. Entonces, es una recomendación a aplicar reajustes fiscales. Las adiciones y mejoras, bueno, eso está en el artículo 70 del Estatuto Tributario, ¿no? Las adiciones y mejoras también incrementan si, por ejemplo, si tengo un inmueble y el inmueble solamente el costo que tenía, o compré un inmueble de un piso, una casa, y yo construí el segundo piso, pues bueno, el segundo piso se lo voy a adicionar al costo inicial, entonces mi costo va a ser mayor. O tengo un vehículo y lo mandé a blindar, entonces va a ser el costo de adquisición más el blindaje que pagué. Ese reajuste fiscal, en el ejemplo que acaba de dar yo tenía el primer piso y en el predial me está apareciendo sobre el primer piso únicamente, yo hago ese reajuste en la declaración, más generalmente Catastro no me actualiza tan rápido eso para el predial. Sí, son dos cosas diferentes. En el predial pues se va a mantener rezagado el valor, pero en mi declaración de renta yo sé que el costo es superior. Bien. Otras excepciones o casos particulares que no necesariamente es el costo de adquisición. Entonces allí tenemos las inversiones en títulos de deuda que cotizan en bolsa, como CDTs, bonos, TES. Si cotiza en bolsa, debo buscar una circular que anualmente emite la DIAN y tomo el promedio de cotización en bolsa que aparece allí. Allí aparece una discriminación completa. Si por ejemplo tengo un CDT de Bancolombia, yo voy y busco en esa circular el CDT de Bancolombia, cuál es el promedio de cotización en bolsa y le aplico ese porcentaje. Entonces, si por ejemplo a mí me parece que es 105%, siempre voy a encontrar un porcentaje. Entonces, precio de compra 100 millones, lo multiplico por el 105% que aparece en esa circular y lo declaro por 105 millones. Entonces, simplemente voy a esa circular de los títulos que cotizan en bolsa. Ojo, no estoy hablando de acciones, estoy hablando de títulos diferentes, son títulos de deuda o títulos de renta fija. Y les aplico el porcentaje que me dice la DIAN, la DIAN en su circular. Eso está en el artículo 271 del Estatuto Tributario. ¿Qué pasa si lo que tengo son acciones? El valor por el cual declaro las acciones es por su costo fiscal, por el valor de la adquisición.
Si me pagaron dividendos en acciones, pues voy a sumar esos dividendos en acciones. ¿Qué pasará si, por ejemplo, tengo acciones en la bolsa? Compré acciones de Ecopetrol. Cuando se emitieron las acciones de Ecopetrol, la primera emisión que hubo fue a 1.400 pesos. ¿Qué tal si a 31 de diciembre poseo esas acciones y el precio de cotización en bolsa de las acciones de Ecopetrol está en 3.000? ¿Por cuánto declaro? ¿Por 1.400 o por 3.000? ¿Por 3.000? Bueno, pues por el costo. Las acciones no importan si cotizan en bolsa o no. Las acciones siempre las declaro por su costo. Artículo 272. Ojo, si declaro por el valor promedio de cotización en bolsa, los bonos, los CDTs, los TES, que son títulos de renta fija, pero los títulos de renta variable, que son acciones, los declaro por su costo, ¿no? Lo que pagué. Entonces, las de Ecopetrol las declararía por 1.400. Bien, ¿qué pasa si lo que estoy hablando es el saldo del fondo de pensión voluntaria? Lo que he acumulado, pues va a aparecer, o voy a declarar lo que he aportado durante todo el tiempo. Las cuentas de ahorro AFC, pues el saldo que aparezca en la cuenta. El fondo de pensión obligatoria no se declara. Los inmuebles se declaran en principio por su costo fiscal, ¿sí? Es decir, por su costo de adquisición. En el ejemplo que vimos hace rato, precio de venta 1.000 millones y lo había comprado en 100 millones, pues el costo es 100. Si le apliqué reajustes fiscales, pues su costo ya va a ser 133. Entonces, en ese valor debe ser declarado el inmueble. Sin embargo, el artículo 277 del Estatuto Tributario me dice expresamente que para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se debe declarar el mayor valor entre el costo fiscal y el avalúo. Entonces, es obligatorio que ustedes cojan el costo fiscal, que son los 100 o los 133 de mi ejemplo, y lo comparen contra el avalúo o autoavalúo que aparece en la declaración del impuesto predial. Si, por ejemplo, en la declaración del impuesto predial aparecen 250 millones, ¿por cuánto lo declaran? Por los 200. Se olvidan de los 100 o de los 133 y lo declaran por 250 millones de pesos. Entonces, es un beneficio importante. Pero, ¿qué pasa si ustedes van a vender ese inmueble? ¿Sirve de algo el que en su declaración de renta lo hayan declarado por 250 millones? ¿Será que les beneficia para que paguen menos impuesto? O igual cuando lo vendan como ganancia ocasional tendrán que incluir precio de venta 1.000, costo 100 o 133 y le aplicaron reajustes y la utilidad la diferencia. ¿Creen que sirve de algo el avalúo? Pues claro que sí. Y esa es una de las herramientas como beneficio tributario para las personas naturales tal vez más importante, porque a través de los avalúos se logra disminuir considerablemente la utilidad en la venta de los bienes. ¿Qué se debe garantizar? Pues que en el avalúo aparezca un valor lo más actualizado al valor comercial. En todo caso, siempre en el momento de la venta se va a tomar o bien el costo fiscal si es mayor o el avalúo que aparece en el impuesto predial del año inmediatamente anterior. Por ejemplo, si estoy vendiendo el inmueble en el año 2018, tengo que ir a mirar, esto que les estoy hablando está en el artículo 72 del Estatuto Tributario. Entonces estoy en el año 2018 y voy a vender el inmueble y lo vendo en 1.000 millones, 2018. Voy a tomar precio de venta 1.000 millones, costo, si me beneficia el avalúo, porque está más alto que el costo que yo pagué, voy y tomo el costo que aparece en el impuesto predial del año anterior. Si allá están 250, 300, 500 millones, 700 millones, pues ese va a ser el costo. Entonces tomo 1.000 como ingreso, costo 700 que aparece en la declaración del impuesto predial,
neto 300 y sobre 300 pago el impuesto. Y vale es la declaración inicial, no valen las declaraciones de corrección. Por ejemplo, si ustedes hoy se van a dar cuenta que el impuesto predial está rezagado y sigue en 100 millones, nada que hacer, no pueden entrar a corregir esa declaración, incrementar de manera fraudulenta ese valor del impuesto predial para subirlo a 700 y pagar solo la diferencia de 300, eso sería incorrecto, tendrían que coger la declaración del año, la declaración inicial del año inmediatamente anterior. Entonces, un beneficio tributario importante que es relevante que lo utilicen como disminución del valor a pagar. Aquí, el ejemplo, vendo el inmueble, tengo un precio de venta de 200 millones, tomo el costo fiscal 150, la utilidad en la venta 50 y si lo he poseído por más de 2 años, lo llevo a la tabla de ganancias ocasionales, al 10%, perdón, 5 millones, o si no es ganancia ocasional, lo llevo a la tabla de ingresos no laborales. El costo va a ser, bien sea el valor de adquisición o el valor de las adquisiciones incrementados con el reajuste fiscal, o voy a tomar el avalúo técnico, el avalúo que aparece en la declaración del impuesto predial, que me va a permitir tener una menor utilidad y pagar un menor impuesto. Bien, eso es lo particular que tienen los activos. En los pasivos, todas las obligaciones que tenga la persona natural son aceptadas fiscalmente, las debe conservar por el término en que su declaración quede en firme, que normalmente son 3 años, pero puede llegar a ser hasta 15 años. Para las personas no obligadas a llevar contabilidad, solo se podrán tomar pasivos que estén soportados en documentos con fecha cierta. Y eso significa que son documentos que fueron presentados ante un notario público. Eso es para evitar actos también fraudulentos en donde simplemente una persona se invente un pasivo y lo incluya dentro de su declaración. Entonces solamente se valen si los pasivos están soportados en un documento que fue presentado ante un notario público. Ahora, se permite solamente exonerarse de cumplir ese beneficio de que el documento se presente ante un notario público si el pasivo que está declarando el deudor también ha sido declarado por el acreedor. Entonces, si por ejemplo ustedes van a presentar su declaración ahora mismo y tienen un pasivo de 100 millones de pesos que les prestó su papá y nunca fueron, el año pasado no fueron ante un notario y registraron el pagaré, pues ese pagaré no tiene validez para propósitos fiscales y no pueden ir ahorita a registrarlo ante el notario porque indudablemente va a parecer que están tratando de vulnerar la norma tributaria, porque si les hicieron el préstamo en el año 2017, pues debería aparecer la presentación ante notario en el año 2017, si no va a aparecer perfectamente un pagaré falso, un pagaré hecho a conveniencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta hoy que no tienen el pagaré y que realmente sí les prestaron los 100 millones de pesos, pues la única solución que les queda es asegurarse que su papá que les prestó los 100 millones de pesos tenga declarados en el activo una cuenta por cobrar por 100 millones y con eso ustedes van a poder tomar el impuesto, el pasivo por 100 millones de pesos. Es la única circunstancia, de lo contrario no van a poder hacerlo. ¿Qué pasaría con una, por ejemplo, con una deuda ante una entidad financiera? Muy bien, si usted le deben al banco, seguramente no van a encontrar que nadie presentó ante un notario el pagaré, no está. Pero resulta que como el banco sí declara esa cuenta por cobrar y ustedes van a declarar la cuenta por pagar, pues ahí hace match y no van a tener ningún inconveniente. Entonces, si no tienen documento de fecha cierta presentado ante el notario, asegúrense que tienen que la contraparte está declarando su ingreso, su pasivo, su cuenta por cobrar, perdón.
Unas consideraciones adicionales, y es toda persona natural y persona jurídica debe calcular una renta presuntiva, y una renta presuntiva es como un castigo a los bienes ociosos. Se supone que una persona tiene unos activos y esos activos están para generar renta. Mínimo del 3.5% es lo que dice la regla. Si no es capaz con esos activos de generar una utilidad, una rentabilidad, pues se le castiga, la norma tributaria lo castiga imponiéndole una sanción del 3.5, mirámoslo como una sanción. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta presuntiva? Tomamos el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior y le aplicamos el 3.5%. Ese valor no debería ser inferior al ingreso o la renta que se genere por las demás rentas laborales. Entonces simplemente se hace una comparación. La renta presuntiva es tomar el patrimonio líquido por el 3.5%, compararlo contra la sumatoria de todas las rentas que se generan durante el año en las 5 cédulas más, bueno, las 5 cédulas, ganancia ocasional que no la incluimos. Y se paga el impuesto sobre el mayor. La verdad es que aquí normalmente una persona natural no tiene problemas con la renta presuntiva. Casi siempre encontramos que las rentas laborales las rentas por los demás conceptos son mucho mayores a patrimonio líquido por el 3.5%. Ahora, la renta presuntiva se depura. En principio sí, es el patrimonio líquido del año anterior por el 3.5%, pero tengo la posibilidad de restarle ciertos conceptos. ¿Cuáles? El valor patrimonial neto de las acciones que poseían sociedades nacionales el año anterior. Las primeras 8.000 VTs de la vivienda de la persona, que equivalen a 254 millones de pesos. Si tengo una casa, por ejemplo, de 1.000 millones, puedo restar 254. Las primeras 19.000 VTs, es decir, 605 millones, si tengo activos en el sector agropecuario, pues me beneficia para no tener que pagar o estimula el agro. Tampoco incluyo los aportes voluntarios a pensión. Y todo esto lo puedo entonces restar para determinar el impuesto sobre el cual, o mejor, la renta presuntiva sobre la que voy a entrar a comparar contra las utilidades. Tengo derecho a unos descuentos tributarios. En este instante, descuento tributario me dan las donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Hasta el año 2016, esas donaciones se manejaban como una deducción, también la podían tomar las personas naturales. A partir del año 2017 se manejan como descuento tributario y equivale al 25% del valor donado. Entonces, si una persona natural otorga una donación de 100 millones de pesos, ¿cuánto sería el descuento tributario? 25. La diferencia entre una deducción, un costo, un gasto y un descuento tributario es que el descuento tributario resta directamente el impuesto. Primero usted le aplican todas las tablas de las que hemos hablado hoy, determinan el impuesto y al valor del impuesto le quitan, al valor del ingreso le quitan el 25% del valor de la donación como descuento tributario. Lo mismo si tuvieran descuentos tributarios por pago de impuestos en el exterior. También determinan el impuesto a pagar en Colombia y restan el impuesto que hayan pagado en el exterior con las limitaciones del artículo 254. Bien. También tenemos la comparación patrimonial, perdón, el anticipo y la comparación patrimonial. Son los dos temas de los que vamos a hablar. ¿El anticipo qué es? Una exigencia de la regulación fiscal que señala que no solamente se paga el impuesto del año, sino también se tiene que hacer un anticipo por el impuesto del año siguiente. Para eso hay unos porcentajes. Si la persona natural está declarando el primer año por primera vez, tiene que presentar un pago del anticipo del año siguiente de un 25%. Entonces el impuesto del año corriente por 25% y ese sería el valor del anticipo en principio. Si se ha declarado, si esta es la segunda vez, su anticipo será el 50% y si ha declarado 3 veces o más, el anticipo va a ser el 75%. Para establecer el valor del anticipo hay dos métodos. El primero es tomar el impuesto neto del año, ¿sí?, del año corriente, año 2017, por ejemplo, y se le aplica el 75%, si ya llevan más de 3 años. El segundo método es
tomar el impuesto del 2017, sumarle el impuesto del 2016, ojo, el impuesto antes de restar cualquier cosa, el impuesto neto de renta. Tomo el impuesto neto de renta del 2017, le sumo el impuesto neto de renta del 2016 y saco un promedio. A ese resultado de la opción 1 y al resultado de la opción 2 le resto las retenciones a favor, las retenciones que le practicaron durante el año 2017. Si alguna de esas dos opciones le da 0, su anticipo es 0. Si las dos opciones le dan positivas, paga la menor o la que más quiera. Si quiere pagar la mayor, pues bueno, paga la mayor. Si quiere pagar la menor, paga la menor. Entonces, esa es la forma de calcular el anticipo. Entonces, aquí simplemente cuando vaya a pagar el impuesto, tomo el impuesto a cargo, el impuesto que dio con base en todas las cédulas, más el de ganancias ocasionales, resto las retenciones en la fuente que le practicaron. Si hay saldo a favor del año anterior, lo traigo, si no lo solicité en devolución. Resto el anticipo que se pagó en el año 2016, que corresponde al 2017, y le sumo el anticipo que voy a pagar en el año 2017, que corresponde al ingreso del año 2018. Y ahí me va a generar el saldo a pagar o saldo a favor. Algo que no puede nunca faltar en la declaración de renta de una persona natural es la comparación patrimonial. Muchas preguntas de ustedes al inicio de la justificación. Bueno, justifico el patrimonio cuando se incrementa, nunca justifico cuando se disminuye. Entonces les voy a explicar esto a través de este ejemplo. Esta persona natural tenía un patrimonio líquido en el 2016 de 595 millones. En el 2017 terminó con un patrimonio de 962. Es decir, se incrementó en 366 millones. Sí, esa es la diferencia. Entonces, claro, como se incrementó su patrimonio, tiene que explicar por qué se incrementó. Y normalmente, pues, se justifica con los ingresos, normalmente. Pero hay otros conceptos que permiten justificar. La primera es reajuste en los activos. ¿Se acuerdan del reajuste fiscal? ¿Se acuerdan lo del avalúo? Cuando vengo declarando el costo que pagué y de repente en la declaración voy a incluir el avalúo. Bueno, pues esas son diferencias que voy a incluir en mi declaración de renta. O sea, si reajusto fiscal, aplico el reajuste fiscal, incremento mi patrimonio. Si estaba declarando por el costo fiscal, el costo de adquisición, y de repente declaro por el avalúo, pues voy a tener una diferencia que está incrementando el patrimonio. Entonces, parte de la justificación en la explicación del incremento van a ser esos ajustes que hago. ¿Sí me siguieron? Bien. Entonces, primero que todo voy a mirar es si mis activos se incrementaron por efecto de esas normas especiales que trae el estatuto tributario. Segundo, voy a justificarlo con base en los ingresos. Entonces, allí puedo partir o bien de los ingresos o de la renta líquida gravable que ya tiene disminuido todos los por ingresos no constituidos de renta y rentas exentas. Entonces, parto de allí, renta líquida gravable, 71 millones en mi ejemplo. A esta renta líquida gravable le sumo las rentas exentas, 13 millones, un ejemplo. Sumo los ingresos no constitutivos de renta, 150. ¿Qué le resto? Las retenciones que le practicaron, 499, y le resto el pago del impuesto de renta, de la renta del 2016 que lo pagué en 2017, 8.300.000. Aquí básicamente es mirar de lo que recibió esta persona natural, qué dinero tenía disponible para incrementar su patrimonio, para comprar activos. Entonces, por ejemplo, si a una persona, claro, asalariada, le practicaron retenciones, con esas retenciones no pudo incrementar, no pudo comprar activos, porque esas retenciones se las restó su empleador y se las trasladó al fisco. Entonces, si se ganaba, no sé, mensualmente 10 millones de pesos y le practicaban 2 de retención, pues 2 millones, con esos 2 millones que corresponden a la retención no podía comprar ningún activo. Lo único que tenía disponible era 8. Entonces, por eso estamos aquí restando las retenciones. Y con el impuesto a pagar igual,
En el año 2016 le dio un valor a pagar. ¿Cuándo lo pagó? En 2017. Como tuvo que sacar dinero para pagar el impuesto, pues con ese dinero no podía comprar ningún activo, no podía destinarlo a adquirir más patrimonio. Entonces, por eso lo estamos restando. Entonces, total, con los ingresos menos estos conceptos, le da una renta ajustada de 76. Entonces, tiene una diferencia patrimonial primero de 366. Justificó con esos incrementos en sus activos provenientes de la aplicación de la ley 306 millones. Y con los ingresos 76. Le quedó sin justificar 230 millones de pesos. ¿Qué pasará con esos 230 millones? ¿Queda así todo? No. Se le vuelven un ingreso completamente grabado, no puede depurarlos. En el formulario hay un renglón especial dentro de la renta no laboral que dice rentas líquidas especiales. Allí van a incluir los 230 millones de pesos. Perdón, tomo este formulario. Y hay un renglón que dice el número 65. Rentas líquidas gravables no laborales, que no permite ninguna depuración a los valores que tenga ya determinados y depurados, simplemente le va a sumar estos 230 y paga su impuesto. Por eso es muy importante hacer este ejercicio antes de presentar la declaración, porque aquí se pueden dar cuenta, por ejemplo, que compraron un inmueble, se incrementó el patrimonio, pero se les olvidó incluir el pasivo con la entidad financiera. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Pues en su declaración de renta incorporar el pasivo y de esa manera pues a lo mejor logren justificar ese incremento patrimonial. O se pueden fijar que les faltó incluir un ingreso, caso en el cual pues van, si se ganan la lotería por ejemplo, entonces van y generan el respectivo ingreso, lo incorporan en la declaración y eso les va a permitir justificar ese incremento patrimonial. Los negocios informales tienen mucho lío con esto. Por ejemplo, las personas que trabajan en abastos, en Sandrecito, que casi todo lo que comercian es en efectivo, pero compran bienes, compran la casa, compran la Toyota Prado. Y claro, entonces ¿de dónde sacaron los 250 millones? Aparece el bien, pero no aparece el ingreso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues incluyan el ingreso, lo que se ganaron, y paguen su impuesto. Bien, algunas generalidades ya para terminar y comenzar con el ejercicio. La firmeza de las declaraciones, es decir, ¿cuánto tiempo tiene la DIAN para fiscalizar las declaraciones? Entonces, el término general son 3 años, eso se subió desde el año pasado de 2 a 3. Si la declaración se presenta de manera extemporánea, comienzan a contar a partir de que se presenta de manera extemporánea. Si se presenta saldo a favor, el término se cuenta a partir de que se solicita la compensación o solicitud de devolución. Esto es cuando la declaración se presenta. Si la declaración no se presenta, la DIAN tiene 5 años para fiscalizar y exigir a la persona que presente la declaración. Casos especiales, si la declaración genera pérdidas fiscales, esa declaración queda abierta 12 años a fiscalización, incluso pueden ser hasta 15 años. Las sanciones por extemporaneidad, si se demoró en presentar un día, si se vencía el 16 de agosto y se dieron cuenta el 17 que no la presentaron, bueno, pues ese día ya les generó un 5% de sanción. Y tengan cuidado porque la sanción no se calcula sobre el impuesto a pagar. La sanción se calcula sobre el impuesto a cargo, es decir, antes de depuración, es sobre el impuesto. Imaginen la siguiente situación. Una persona tiene un impuesto de 100 millones y tiene retenciones por 100 millones o 105 y va a generar saldo a favor. Resulta que se demoró un día en presentar la declaración. Debe calcular la sanción por extemporaneidad. Entonces, no va a calcular sobre el neto, porque sobre el neto si generaba saldo a favor, pues la conclusión no hay sanción. El impuesto es antes de retenciones, es decir, sobre los 100 millones. Entonces va a tener que pagar una sanción de 5 millones por un día. Si no se dio cuenta en el 16 de agosto, si no se dio cuenta en diciembre,
Pues llevamos 4 meses, entonces multipliquen 4 por 5, 20, 20%. Entonces 100 millones por el 20%, 20 millones de sanción. Esa sanción es bastante alta. Si la declaración se presentó oportunamente, pero se presentó fue con errores. Aquí sí la sanción se cuantifica sobre la diferencia entre el valor a pagar de la declaración inicial y el valor a pagar de la siguiente declaración. Entonces, si tenía que pagar 10 millones, si hubiera presentado correctamente la declaración eran 10 millones, pero no, la declaración inicial la hizo y solamente pagó 4. Entonces, cuando corrige la declaración, presenta la anual, la presenta por 10, diferencia 6 millones, sanción 10%. Aquí sí no es por mes o fracción, aquí sí es el 10. La sanción por inexactitud, cuando incluye datos fraudulentos en la declaración y la DIAN se da cuenta, la sanción es del 100% del impuesto. Los intereses de mora, eso cambia de acuerdo a la tasa que esté vigente, ¿sí? Todos los meses cambia la tasa y más o menos, pero la tasa aproximada es el 30%, más o menos. No es negocio de verle a la DIAN. Prefieren sacar un crédito a un banco que primero les cobra más barato y segundo, si su actividad económica necesita créditos, pues esos créditos o el interés lo pueden tomar como deducibles. Mientras que si el banco, si a la DIAN le están pagando los intereses, esos intereses no son deducibles. La sanción mínima, cualquier error que se cometa en la declaración, 332.000 pesos, que equivalen a 10 VTs del momento en que presenten la declaración. Es decir, si ahorita se obvia presentar la declaración del 2017, pues saben que mínimo tienen que pagar 332.000 pesos. Algo para que recuerden, GMF es el 50% deducible. Si la declaración es de una persona que esté obligada a llevar contabilidad, por ejemplo el régimen común que tiene obligación de hacerlo, y su patrimonio bruto, los ingresos superan 100.000 VTs, debe estar firmada por contador público. Si no, no importa el ingreso, puede ser por ejemplo un presidente de un gran banco, el Grupo Aval, que puede tener ingresos por 10.000 millones, supongamos. La declaración de él no la firma un contador, solamente va con la firma de él. ¿Por qué? Porque él no está obligado a llevar contabilidad. Solamente el obligado a llevar contabilidad debe cuidar ese tope de los 100.000 VTs. Se podrá reajustar anualmente el costo de los activos, entonces cada uno, como eso es potestativo, cada uno revisa si le conviene o no le conviene aplicar esos reajustes. Del año 2017, es importante tener la declaración, porque primero, bueno, aquí vamos a tener retenciones que vamos a poder restar, saldos a favor, las retenciones deben cumplir o soportadas en los certificados. La declaración del año anterior, si tiene saldo a favor, pues nos va a permitir saber que hay un saldo a favor y lo vamos a tomar en la declaración. Si pagamos un anticipo el año anterior, por el año 2017, pues de allí lo vamos a tomar. Tendríamos que verificar en el caso del saldo a favor que no lo hayamos solicitado en devolución. Los plazos de vencimiento, según el decreto 1951, corresponden a los 2 últimos dígitos del NIT. Los plazos inician el 9 de agosto y los primeros que deben declarar son los que tienen los 2 últimos dígitos que terminan en un número superior. Es decir, 99 y 00 presentan el 9 de agosto y finaliza el 19 de octubre. Los últimos que presentan son los que tienen el NIT que termina en 01 y 02. Quien termina un NIT, su NIT termina en 50, más o menos está en la mitad, por allá en septiembre 10.